Y hoy, hermanos, lastimosamente las iglesias predican muchas cosas, pero no quieren predicar lo que Pablo predicó. Mucha falacia y muchas palabras bonitas, pero quien mantiene en la iglesia, hermanos, es la predicación del evangelio en su esencia. En esta noche, iglesia del Señor, quiero que me acompañe, aprovechando que está sobre sus pies. Y vamos a compartir una lectura, amén, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el verso 1 al verso 5, amén. Carta a los Corintios, amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Amén. Puede compartir allá la lectura, si no, puede escuchar atentamente. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Amén. Aleluya, ¿todos lo tienen? Y leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a leer conmigo. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, para que vuestra fe, iglesia del Señor, no esté fundada en la sabiduría, sino en el poder, aleluya. Dando un fuerte gloria a Dios. Puede tomar asiento. Amén. A su nombre sea la gloria. Quiero en esta noche hablarles, iglesia, acerca de dos cosas. Amén. Dígale al que está a su lado, hoy nos van a hablar de dos cosas. Amén. Y esas dos cosas son las siguientes: locura y poder. Dilo nuevamente: locura y poder. Aleluya. De eso quiero hablarles el día de hoy, iglesia del Señor Jesucristo. Dos cosas fundamentales para la iglesia del Señor: locura y poder. En otro texto, Jesucristo y a este crucificado. Amén. De otra manera, sabiduría y verdad. Pero al final, dos cosas: locura y poder. Amén. Hermanos, y parece curioso, pero cuando hablamos de locura y poder, hablamos de una misma sustancia. Hablamos del mismo evangelio del Señor Jesucristo. Oiga bien, la misma palabra que para algunos es locura, para otros es poder de Dios. Por eso, para los que se pierden es locura, pero para los que somos llamados y nos bautizamos en su nombre, dice la Biblia que es poder de Dios para salvación. Un mismo evangelio, dos cosas distintas, pero es la persona quien determina si es locura o es poder de Dios para salvación. El mismo evangelio que predicó el Señor Jesucristo, para algunos era locura,
pero para otros era poder de Dios. Y estas cosas, iglesia del Señor, son las que debemos nosotros predicar en la iglesia del Señor Jesucristo. Y es que los tiempos, hermanos, han sufrido algunas modificaciones. Pero ese es el tiempo, no es Dios. El tiempo y las generaciones sufren modificaciones según su contexto de momento. Pero nuestro Dios no se sujeta al tiempo. Hay dos cosas que fueron predicadas desde el inicio, y es el evangelio del poder de nuestro Dios, con un fin: salvación. Amén. El evangelio tiene un fin y es darnos salvación. Por eso es que la palabra para algunos es locura y para otros es poder de Dios. Para muchos, cuando escuchan el evangelio, es locura y no creen al evangelio porque consideran y creen que es locura. Pero como nuestro Dios lo sabe todo, Él ya había testificado acerca de lo que la gente iba a pensar y lo llamó, inspirado en el Espíritu, locura y poder de Dios. He tenido la oportunidad, hermanos, de conocer algunas congregaciones, amén, y también caminar por la iglesia del Señor Jesucristo en otros lugares. Y hay mucha gente, hermanos, que se preguntan ¿por qué las iglesias no crecen? ¿Por qué hay tantas almas que no se fortalecen en la fe? ¿Por qué pasan tantas cosas alrededor de la iglesia? Pero también de las congregaciones. Y cuando digo congregaciones, estamos hablando de denominaciones que no conocen la verdad de nuestro Dios. Y es que fundamentan su predicación en todo menos en estas dos cosas, que son elementales para que haya salvación. Mucha gente dice, pero ¿por qué ya no vemos la gloria de Dios como la veíamos antes en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? La Biblia tiene una respuesta clara y contundente. ¿Cómo estás creyendo a la palabra? No es que el Dios de Pedro era más fuerte que el Dios que tiene usted o que tengo yo. Es el mismo Dios. El espíritu que tenía Pedro en ese momento es el mismo que tiene usted y que tengo yo cuando fuimos llenos con el poder de nuestro Dios. Porque Dios no cambia. Quien cambia son los hombres y la forma en la que creen. Hay dos cosas: locura y poder, pero uno solo es el evangelio. Entonces, hermanos, hemos caído en un letargo en las iglesias. Y es porque el evangelio y la predicación se está yendo hacia lo que dijo el apóstol Pablo acá: sabiduría humana. Y nosotros no podemos pretender dirigir la iglesia con sabiduría humana, porque no estaba en los planes de Dios que su iglesia fuera dirigida por hombres naturales. Dios ya había destinado un propósito y por eso Él dijo: quedaos hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, porque Él los guiará a toda verdad. A la gente le cuesta, hermanos, entender esto, pero esto es trascendental para la vida eterna y la salvación, para el crecimiento de la iglesia, hermanos. Dice la Biblia allí, hermanos, en el capítulo 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios. ¿Alguien sabe cuál es el testimonio de Dios? Amén. Ese debate, esa conversación que tuvo el Señor Jesucristo
ante Poncio Pilatos acerca de la verdad, el testimonio del Dios vivo, el único y verdadero Dios que puede salvar a los hombres. El Dios, aleluya, manifestado en carne, crucificado, pero que también dice la Biblia que resucitó, y por esa resurrección hoy esta iglesia tiene vida, porque el evangelio tiene poder para los que creen, pero para los que no creen es locura. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, y nosotros debemos tener este cuidado también para no caer en lo que hoy muchos caen. Y yo sé y soy partidario de que las iglesias deben enseñar acerca de varios temas, pero hay temas esenciales que no son negociables ni que pueden faltar. Y es predicar a Jesucristo, que es el dueño de la iglesia, y la obra que Él hizo, por la que usted y yo estamos hoy de pie y estamos en este lugar, a Jesucristo y a este crucificado. Son dos cosas que no podemos dejar de predicar. El día que usted deje de predicar, allí el apóstol Pablo aclara que entonces su fe va a estar fundada sobre sabiduría de palabras humanas. Y es entonces donde su convicción empieza a menguar, porque usted ha creído en cualquier otra cosa menos en el poder de Dios. Y dice las escrituras, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo cuidado, amén, cuando fue a hablar acerca del testimonio de Dios, y fue explícito al decir: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En alguna oportunidad, predicando en Guatire, y luego los compañeros allá publicaron el video, y una compañera de estudio de estas de organizaciones que no conocen la verdad del Señor me dijo: está bueno el mensaje y eso, pero yo no entiendo ustedes por qué se ponen así eufóricos. Yo le dije: no lo vas a entender hasta el día en que tú recibas lo que yo recibí. Y me dijo: ¿qué recibiste? Lo que tú no sabes, la verdad de Dios y el Espíritu de Dios, el fuego que te enciende en el corazón, porque nosotros no hablamos palabras de sabiduría humana. Por eso no comprende la gente, y el mundo y la mente natural no comprende lo de nuestro Dios. Pero esta iglesia es espiritual porque está, aleluya, con la presencia de nuestro Dios. Y le dije estas palabras porque yo sé a dónde ella va. Y allí los hombres predicadores se especializan por hablar bien, por ser buenos oradores. Amén. Por poner en práctica muchas cosas acerca de la hermenéutica y todas esas cosas para intentar explicar un texto y tocar las fibras del hombre, mover las emociones del hombre. Y eso lo pueden hacer muchos. Pero el único que puede saciar el vacío del hombre es la predicación del evangelio. Y yo no necesito ser un orador, yo solamente necesito predicar dos cosas, y es a Jesucristo y a este crucificado, y esto es suficiente. Porque eso es lo que cambia al hombre. Al hombre no lo cambia una palabra bonita del hermano Luis. Al hombre lo transforma en la obra de Dios. Porque yo no morí por usted, fue el Señor. Entonces los hombres se preocupan más por todas estas cosas. Gloria a Dios por el que sabe todas ellas. Pero Pablo dijo: yo puedo saber muchas cosas, pero me he propuesto. O sea que él se propuso hacer dos cosas elementales. Y hoy, hermanos, lastimosamente las iglesias predican muchas cosas, pero no quieren predicar lo que Pablo predicó. Mucha falacia y muchas palabras bonitas, pero quien mantiene en la iglesia, hermanos, es la predicación del evangelio en su esencia.
sabiduría y poder de nuestro Dios. Amén. El verso 2, hermanos, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En otras palabras, me propuse hablar del Dios vivo y la obra que Él hizo. Esa obra que para muchos es locura y que hoy se preguntan si Dios se manifestó y murió y resucitó. Para el hombre es locura porque le cuesta creerlo. Pero gloria a Dios por los que creen, porque para los que creen es poder de Dios para salvación. Aleluya. Y es la misma obra. Es la misma obra y es la misma palabra. Pero es la fe, es la acción, es la decisión del hombre quien determina si para él es locura o es poder de Dios. Pero los que estamos acá hemos creído que esto es poder de nuestro Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, hermanos, en el verso 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana. Eso es lo que le pasa, hermanos, en las congregaciones, en las demás denominaciones. Sobra la sabiduría humana. Y hoy día, en la iglesia de nuestro Dios, se quiere meter la sabiduría humana. Porque ahora el hombre quiere saber más que Dios. Y olvida que Dios es sabio y de Él es la sabiduría. Y a los que creían que eran sabios los avergonzó en su misma sabiduría. Pero el hombre quiere y procura saber más de lo que debe saber. Y luego dice el verso, hermanos, acá: y ni mi predicación ni mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hay una gran diferencia cuando usted va a un lugar y usted llora por emoción, a cuando usted realmente es tocado en el corazón por el poder de nuestro Dios. Hay una que produce lágrimas y la segunda, que es poder, produce arrepentimiento en usted. Y yo no vine a predicar emoción, yo vine a predicar la segunda, que es poder de Dios, porque esa es la que cambia al hombre y la que le dice al hombre en qué condición está. Que el hombre puede llorar, hermanos, pero si no es convencido de esta verdad del Señor, mañana vuelve atrás. Amén. Dice la Biblia: para que vuestra fe, iglesia del Señor, no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Pablo vuelve y recalca: para que esto que usted conozca, sepa y entienda, no puede estar basado en la sabiduría humana. ¿Y sabes por qué? Porque entonces allí no obra el poder de Dios. Pablo fue claro en las cartas al decir que su enseñanza, hermanos, era direccionada y era movida por el poder de Dios. Por eso quiero que usted hoy se lleve estas dos cosas: locura y poder. Pero hay un solo evangelio. Dice la Biblia que no hay otro. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, verso 16. Amén. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Dice: también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pero no me envió Cristo a bautizar,
sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz, aleluya, de Cristo. Cuando usted ve el contexto en el que Pablo, hermano, direccionó esta carta a los corintios, era porque habían ciertas discusiones y ciertas disensiones acerca de la predicación de la palabra, acerca de la obra de Dios. Y por eso usted va a encontrar en estos textos, hermanos, varias veces que el apóstol Pablo hace un inciso en decir: no es con sabiduría de palabras ni sabiduría de hombres, porque si no se hace vana la cruz. Y eso es lo que está pasando mucho, hermanos, lastimosamente. La cruz se está haciendo vana porque hay predicadores que no están predicando la palabra que el Señor quiere que se predique. Y usted va a decir: ¿cómo es eso, hermano Luis? Bueno, el apóstol Pablo lo testifica en las cartas. Hermanos, cuando Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Y sabe quién tenía palabra? Pablo. Yo creo que Pablo era un excelente orador, y estoy seguro que persuadía a la gente antes de conocer al Señor. Porque muchos de los cristianos no murieron, hermanos, por un hombre que no era capaz de mover a gente. Yo estoy seguro que Pablo movía a gente. Amén. Pero Pablo habla y dice que él no pretende ir con sabiduría de palabras, por una razón, iglesia del Señor: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando usted busca en los diccionarios la palabra vana, usted puede ver allí diferentes significados. Amén. Es algo que carece de sustancia, algo que le falta verdad. Amén. Algo que está vacío, algo que le hace falta solidez. Eso es vano. En otras palabras, hablando de dos cosas, cuando se refiere a vano, se refiere, hermanos, a vacío y sin valor. Y una predicación que no contenga, hermanos, la esencia del evangelio es vano, porque está vacío, y por eso no produce frutos verdaderos que de arrepentimiento, porque el hombre quiere ubicar sus palabras donde no hay cabida. Quien va a predicar acerca del evangelio tiene que hacerlo conforme a como dicen las escrituras, para que no se haga vana la cruz de nuestro Señor, porque esa es la obra la que nos da vida. Les estoy hablando acerca de dos cosas: locura y poder. Y estas dos cosas vienen una vez que el evangelio es predicado. Amén. El evangelio se predica, y para uno es locura y para otro es poder. Pero es el evangelio predicado en la sustancia que el Señor quiere que contenga cada mensaje. Cuando hablamos de locura, hermanos, no podemos ir allá a 1 de Corintios capítulo 1 verso 18. Y esto tiene mucha tela que cortar, ¿verdad? Así que hay que ser muy puntuales para acomodar el mensaje.
Y el texto dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay algo que yo siempre hago, hermanos, e invito a la gente a hacer, y es que tome la palabra y la ponga, hermanos, como un radar, como un escáner, en el momento en el que usted se encuentra. Y cuando usted ubica esto, hermanos, yo me ubico en mi pasado, porque la palabra, el evangelio, en un tiempo antes de yo conocer la verdad, era locura, era fanatismo. Era imposible que el Dios verdadero se hubiese hecho carne. Era locura para el hermano Luis. Y hoy sigue siendo locura para muchos, e incluso para muchos de los que están en este lugar. No estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Para algunos estos mensajes son locura. Amén. No comprenden el sacrificio de la cruz. No haya cabida en su mente natural. Por eso es que Pablo se esforzó en predicar estas dos cosas: a Jesucristo y a este crucificado. Amén. A Dios y su obra para reconciliar consigo al mundo. Y dice la Biblia, hermanos, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuántos perdidos nosotros vemos en las calles? Amén. En la universidad, en el trabajo, donde usted va, ¿cuántos perdidos? Porque no han creído el anuncio del evangelio de nuestro Dios. Amén. En otro texto, hermanos, en Primera de Corintios, pero más adelante, el verso 23 y el verso 24 dice lo siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo. Predicamos a Cristo. ¿Hay alguien que pueda hablar de Jesucristo sin hablar de su obra? ¿O es que Dios vino solamente a mostrarse? No, Dios vino a hacer algo especial. La obra redentora. Amén. Por eso va acompañado Cristo crucificado. Y dice la Biblia, hermanos, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Por eso mucha gente le dice a los evangélicos los locos. Pero eso tiene un contexto y una forma de verlo. Pero hay quienes están realmente locos. Amén. Dice: más para los llamados. ¿Cuántos han sido llamados en este lugar? Usted ha sido llamado, amigo. Usted está siendo llamado. Pero volvemos a la génesis del mensaje. Una misma palabra puede terminar en locura o en poder. Un mismo llamado puede terminar en vida o en muerte. Pero es un mismo llamado. Por eso la Biblia dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ojalá que usted pueda creer hoy a este llamado por la palabra de nuestro Dios, y el poder de Dios pueda actuar en su vida. Mas para los llamados, así judíos como griegos, dice la Biblia, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto que predicamos no es sabiduría de los hombres. Esto que predicamos es la sabiduría de Dios. Hermano Luis, ¿y cómo es la sabiduría de Dios? Eso que los hombres no pueden entender. Que Dios escondió su obra redentora en esos versos que hoy mucha gente no entiende. Pero hermano Luis, si aquí dice que es el Padre y en otro es el Hijo, esa es la sabiduría misma de Dios, que escondió de los sabios su obra redentora. Esa sabiduría los hombres no la pueden entender con
totalmente natural. Pero allí hay sabiduría de Dios. Cada texto acomodado a cada texto, hermanos, te revela la verdad de nuestro Dios. Amén. Pero cuando hablamos del poder, ya hablamos de locura, pero estamos hablando del mismo evangelio que se predicaba. Para los que no creen, locura y tropezadero, perdición. Ojalá usted no sea de los que tomen el evangelio como una locura, como algo de fanáticos o de hombres. Ojalá usted lo tome como el poder de Dios. Dice la Biblia en el libro de Romanos, y es un texto muy conocido. Y el hecho de conocer el texto no significa que ya usted ha obrado y ha dejado que Dios obre con poder. Porque hay muchos que saben leer y han leído la Biblia, pero no en todos ha obrado el poder de Dios. No es lo mismo leer a leer y creer. Y creer en Dios es que te da el poder para que toda la obra de Dios termine en usted en salvación. El libro de Romanos capítulo 1 verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Un momento, porque hay una condición, amigo. Hay una condición que usted debe conocer y debe entender. Ciertamente este evangelio tiene poder. Yo creo que este evangelio tiene poder. Pero hay una condición. Dice la Biblia: porque es poder de Dios para salvación. Sí. Aleluya. ¿Cuántos han sido salvos por el poder del evangelio? Pero dice: a todo aquel que cree. Hay una condición. Para que el poder de Dios obre en los hombres, tienen que creer en el evangelio. Porque si no cree, no puede obrar el poder de Dios en usted. Y ese es el daño por el cual muchos están hoy fuera de la iglesia. Porque les cuesta creer que esto es poder de Dios, que esto es para salvación. Mira, cuando nos vamos al libro de Primera de Corintios capítulo 4 verso 20. Amén. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20. Vamos a ver qué dice acá. Porque usted y yo debemos entender algo, hermanos. Una cosa es la iglesia del Señor y otra cosa son las congregaciones guiadas por hombres, guiadas por mentes humanas, guiadas por sabiduría humana. Y otra muy diferente, ser la iglesia de Dios, guiada por el poder de Dios, guiada por el Espíritu Santo, guiada por hombres y mujeres que han hablado en otras lenguas, que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Esa es la gran diferencia. Amén. Pero mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 4 verso 20, iglesia. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hay mucha gente, hermanos, que se preguntan ¿por qué la iglesia está como está? Y la iglesia está como está por la predicación, por cómo predicamos. Y la segunda cosa, por cómo se vive lo que predicamos, cómo se vive lo que escuchamos. Porque no solamente es predicar, es vivir para que el poder de Dios obre en nuestras vidas. No solamente es venir al culto,
es vivir lo que se habla en el culto. Y la gente se pregunta, pero ¿por qué no vemos las cosas como en el libro de Hechos, por ejemplo? Bueno, sigan acomodando el evangelio, sigan acomodando los sermones, sigan acomodando las predicaciones con las diferentes ciencias, y usted no va a ver efecto en eso. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no está obligado a respaldar una palabra vana que sale de sus labios. Pero Dios sí es Dios que cumple cuando alguien predica lo que Él ya había hablado y predestinado. Por eso que si usted quiere ver el poder de Dios en su vida y en la iglesia, predique lo que el Señor quiere que predique, porque ahí es donde el poder de Dios se activa para salvación. ¿Quiere ver almas convertidas? Predique a Jesucristo y a este crucificado. ¿Quiere ver una iglesia llena de dones? Predique el Espíritu Santo. ¿Quieres ver una iglesia poderosa? Predique la santidad. ¿Quiere ver los cambios? Predique de la obediencia. Pero no como dice la ciencia, sino como dice Dios. Alguien quiere ser sabio, busque al Señor, porque el principio, aleluya, de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a nuestro Dios. ¿Usted quiere ver una iglesia poderosa? Predique lo que está escrito en la palabra. Pablo, hermano, fue claro al decir cómo se debía enseñar en la iglesia y el cuidado que él tuvo. Y da temor y da esta tristeza ver a hombres muchísimo más pequeños que Pablo, ni siquiera una uña del apóstol Pablo. Y aún Pablo se cuidó de que de su boca saliera una palabra que no fuese direccionada por Dios. Y no quiero que con esto me malinterprete. Ahora usted va a decir, bueno, ahora no puedo decir ninguna palabra que no salga de la Biblia. No, es que hay palabras que las acomodamos según la palabra de nuestro Dios. ¿O acaso usted lee en la Biblia la palabra pornografía, por ejemplo? ¿Alguien la ha leído explícitamente de esa forma? ¿Alguien habló de las redes sociales en la Biblia y el daño que está causado? No. Ahora, en la sabiduría de Dios nos da el entendimiento. Y Pedro dijo en su momento: sé salvo de esta perversa generación, acomodando cosas que en su momento y en su contexto podían pervertir al hombre. El hecho de que yo diga una palabra acá que no salga explícitamente no significa que no esté diciendo verdad. El problema está en yo traer algo y quererlo acomodar a las escrituras a conveniencia mía, porque allí la palabra pierde efecto, porque no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Y el Señor dijo: lo que está escrito es lo que está escrito, y eso es justo y necesario, y allí usted va a tener vida y salvación. En otras palabras, también el Señor nos alertaba acerca de no añadir ni tampoco quitar. Y hay muchos que hoy quieren añadirle y quitarles. Pero qué bueno por esta iglesia del Señor, porque yo creo que esta iglesia sigue predicando dos cosas: a Jesucristo y a este crucificado. Sabiduría y verdad, poder y Espíritu Santo, bautismo en el nombre de Jesús, santidad y obediencia a la palabra de nuestro Dios. Esta iglesia sigue guardando los principios apostólicos y esta iglesia sigue manteniéndose en la senda antigua. Porque esto es lo que da efectos, querido amigo.
Tal vez usted venía a escuchar un mensaje de finanzas, un mensaje motivacional. Es una palabra que está muy de moda hoy en las iglesias, la motivación. Y es otra palabra que usted no va a encontrar allí así explícitamente en la Biblia. Ahora usted puede ver otras cosas. Amén. Aleluya. Puede ver la palabra pasión, amor, el celo por la obra de nuestro Dios. De esto nosotros debemos hablar. La iglesia del Señor, hermanos, no solamente habla de prosperidad, porque muchos quieren que hablemos de prosperidad. Y la iglesia, hermanos, ha caído en algo. Yo no sé si usted lo ha visto, pero yo sí lo he visto mucho, en el sensacionalismo. En el área del periodismo, hermanos, quien titule mejor, pues ese es el que sale en primera plana. Y buscamos, la gente busca, hermanos, ese sensacionalismo, lo que suene bien, lo que rime, porque eso aparentemente mueve a la gente. Y puede que usted lo logre, pero tenga cuidado que no sea sensacionalismo, hermano, sino que sea inspiración de Dios, poder de Dios. Y cuando usted ve, hermanos, hay mucha gente que se mueve por eso. Hay mucha gente que se mueve por eso. Por eso mensajes sensacionales. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan poderoso! Pero cuando llegan a casa, olvidaron el mensaje. ¿Y por qué? Porque es un mensaje que va a la mente, va acá, y Dios va directo al corazón. Oye, hijo mío, dame tu corazón. Dios pasa al corazón de la gente. Por eso es que cuando Pedro predicó, dice la Biblia que los hombres que escucharon el mensaje se compungieron. ¿A dónde? En la mente. ¿A dónde? En el corazón. ¿Y qué estaba predicando Pedro esa primera vez? Predicó a Jesucristo y a este crucificado. ¿Acaso hay un mensaje más poderoso que ese? ¿Acaso hay un mensaje más poderoso que el que predicó Pedro? Donde dice la Biblia que se convirtieron, ¿cuántos? Habló al corazón. Esa es la respuesta de por qué no hay convertimiento en la gente. Es porque se predica de todo menos lo que predicó Pedro. Y Pedro predicó, hermanos, a Cristo y a este crucificado, porque la gente en aquel tiempo entregó a Jesucristo porque no creyó al anuncio de Isaías, por ejemplo. Era locura para la gente esto. Pero qué bueno que usted está hoy en este lugar. Qué bueno que usted pueda guardar los principios bíblicos, porque usted en esta iglesia va a escuchar el evangelio de poder. Porque la misión de nuestro Señor, haber puesto su vida por ti y por mí, tiene una razón, tiene un objetivo, y es salvar a la humanidad. Y es que la humanidad le sirva. Y si ese es el propósito de Dios, ¿qué debemos hacer los hombres en este lugar? Otra cosa diferente, poner la iglesia como un club, como un área de recreación, o la iglesia tiene que ser lo que es: poder de Dios para salvación. La gente viene a la iglesia es a buscar salvación, conversión,
transformación, sanidad, poder de nuestro Dios. Eso es lo que la gente debe venir a buscar a la iglesia. No puede venir a buscar prosperidad y todas estas cosas, porque Dios lo que vino es a dar salvación. Póngase sobre sus pies en esta hora, iglesia del Señor. Nosotros no podemos dejar de predicar, hermanos, la cruz. No podemos dejar de predicar el evangelio. Aunque muchos lo llamen loco, aunque muchos te digan tú eres un loco por lo que predicas, aunque la gente diga eso es locura, aunque la gente diga eso no es así, aunque la gente diga, eso son palabras de hombre, eso lo escribieron los hombres. Déjame decirte que la Biblia en el libro de Salmos capítulo 100, finalizando el verso 6, dice que Dios guardó su palabra por generaciones. Y yo le creo que Dios ha guardado esta palabra. Por eso creo que esta palabra no tiene alteración para los que vivimos y entendemos esta palabra en el poder de Dios. Esto que predicamos, hermanos, no se predica con ciencia humana, se predica en el poder de Dios. Pero está en usted, amigo, está en usted, querido amigo que me escucha en esta hora. Estas dos cosas que predicamos acá en la iglesia, Jesucristo y con Él la obra de Dios, pueden causar en usted dos cosas: locura y poder. La decisión es suya. Si decide creer en el evangelio o decide creer que el evangelio es locura de los hombres. Yo quiero en esta hora llamar a alguien. Si alguien ha entendido este mensaje, si alguien ha comprendido, hermanos, que lo que predicamos en este lugar no son palabras de hombre, ni pretendo yo agradarlo a usted, porque entonces haría vana la predicación y la enseñanza de nuestro Dios. No hemos venido a buscar el favor de Dios, hemos venido a buscar el poder de nuestro Dios. Hemos venido a que alguien en este lugar pueda comprender la obra de Cristo en la tierra. Lo que para muchos es locura, para otros es poder de Dios. Ojalá que para usted no sea locura el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Ojalá que para usted sea poder de Dios. Porque yo creo, dice la Biblia, y dijo el Señor allá, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, querido amigo. De pecado, por cuanto no creen en mí. El hombre que no cree en Dios, hermanos, lastimosamente está muerto en pecado. Aleluya. Y dice la Biblia, de justicia, por cuanto voy al Padre. Estamos hablando de la obra de nuestro Dios. Pero dijo el Señor, y no beberéis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aleluya. A través de la predicación del evangelio. Levante su mano en esta hora, iglesia del Señor. Querido amigo, levante su mano. Dile, Señor, habla a mi corazón, Padre. Permíteme, Señor, entender lo que antes para mí era locura. Señor, hoy quiero que sea poder de Dios para salvación.